Hola, buenos días. Hoy día otro miércoles aquí en el servicio de la comunidad, transmitiendo por Psicoconciencia. Soy María José Carranza, psicóloga clínica, terapeuta familiar y consteladora. Y como todos los miércoles en este mismo horario, estamos brindando este espacio que se llama Regalo para el Alma, para poder hablar de temas muy interesantes que nos interesan a todos, ¿vale? Así que aquí están empezando a llegar nuestros primeros amigos. Bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo acá desde España, desde Málaga, desde Andalucía, en un día de otoño, y estamos siguiendo el tema que ya partimos en la semana pasada y la antepasada. Estamos hablando de un tema tan importante como el trauma, ¿ya? ¿Qué pasa cuando vivimos un trauma? ¿Qué pasa con nuestra psiquis? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? La reunión pasada distinguimos la diferencia entre psique y cerebro, y hoy día vamos a ir avanzando del trauma individual al trauma transgeneracional. Bienvenidos a todos. Entonces, el inconsciente es muy importante. El inconsciente, según todo lo que se ha descubierto, como esta forma del iceberg, es el 90% de lo que determina nuestra vida. Y por eso estamos hablando hoy día del inconsciente transgeneracional. La punta del iceberg, lo que se ve sobre la línea del mar, es lo consciente. Y todo el 95% extra es el inconsciente, ¿ya? Por eso se hace difícil cambiar. Por eso cuando nosotros queremos modificar nuestra vida, una conducta, no basta nuestra conciencia o nuestra voluntad. Se trata de entrar en el inconsciente a través de la ayuda de un terapeuta, a través de una constelación familiar, a través de una visualización, a través de una hipnosis, pero lo importante es que ustedes tienen que entender que como nuestra vida está comandada 95% por lo inconsciente, si nosotros nos quedamos con la historia consciente, con el cuento que yo me cuento, quedamos igual. Por eso uno va a psicoterapia y uno no solamente necesita un libro, porque no pasa por lo cognitivo, ¿vale? Entonces, voy a hacer un poquito de historia antes de partir a lo transgeneracional, ¿vale? Entonces, aquí sigo saludando. Hola Norca, hola a todos los que están llegando. Me encanta que estén aquí, bienvenidos. Entonces, en el siglo pasado, en 1900, ¿verdad? Freud fue el primero que dijo, acá hay un material inconsciente, hay una compulsión a repetición, hay actos fallidos, hay un inconsciente. Él le dio nombre al inconsciente, que antes no se hablaba de esto, ¿no? Y este inconsciente individual, ¿vale? Luego llegó Carl Jung, que me imagino que todos lo conocen, y dijo, este inconsciente no es solamente individual, es un inconsciente colectivo, donde nosotros accedemos al inconsciente colectivo, donde estamos todos conectados a través de sueños y símbolos. Y ahí luego de encontrar el inconsciente colectivo, que era como el inconsciente colectivo de la humanidad, llegaron algunos terapeutas a entender que no solamente había un inconsciente individual, sino había un inconsciente que agrupaba a la familia nuclear, la familia extensa. Había muchos inconscientes, no solo un inconsciente individual, ¿vale? Y ese inconsciente se llama inconsciente transgeneracional. Los primeros que acuñaron este término fueron los que crearon el concepto de la psicogenealogía, y ahí voy a hablar y voy a nombrar algunos grandes como la Sussberger, que es muy muy famosa, obviamente a nuestro Bert Hellinger, nuestro amado Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, y obviamente también voy a nombrar a Alejandro Jodorowsky, que también es compatriota mío, y que él también ha aportado mucho del inconsciente familiar, a través del acto psicomágico y a través de libros maravillosos que él tiene, ¿no? De psicomagia, y bueno, hay varios libros que después yo en algún minuto les voy a... bueno, me viene uno, Psicogenealogía, que es ese libro, un libro gordote que vale la pena leerlo si a usted le interesa este tema de lo transgeneracional. Y obviamente también Benjamin Nagy, que es el que habló del concepto de lealtad invisible, ¿no? que es un concepto que está muy en boga y que está a la base de las constelaciones familiares. Bueno, entonces,
Una vez que los psicoanalistas crearon este concepto de inconsciente familiar, y la misma Anselin Sulzberger, bueno, todos estos psicoanalistas, digamos, todos estos los que hacían psicogenealogía, vienen del psicoanálisis, todos partiendo del psicoanálisis, y la Anselin Sulzberger, cuando empezó con este psicogenealogía, empezó con un concepto que se llama susograma también, y ella empezó a hacer el árbol genealógico de 3 generaciones, que es el que yo hago cuando armo una constelación familiar, y ella sostuvo y en su investigación que un árbol genealógico bien hecho, con muchas fechas, con fechas de eventos importantes, de eventos traumáticos. Ella habló de esta psicogenealogía y ella plantea que cuando uno hace un árbol transgeneracional bien hecho, para ella equivalía a 10 sesiones de terapia psicoanalítica de antes. Es decir, esto es un nuevo paradigma del modelo del psicoanálisis. Llegamos a los psicogenealógicos, donde incluimos el tema transgeneracional. Hola Velo, hola Ana, qué bueno que están aquí, me encanta que estén acá. Estamos hablando de la psicogenealogía, estamos hablando de cómo la información pasa de generación a generación, porque ahora entendemos que hay un campo energético más grande que une a los ancestros, ¿verdad? Entonces, esta información Bert Hellinger la descubrió por observación directa, ¿no? Él miró muchas familias y él descubrió, por fenomenología directa, descubrió que todo lo que nuestros ancestros no resuelven pasa a la siguiente generación como problema psíquico o somático. Es decir, nosotros podemos estar viviendo síntomas, incluso enfermedades, que tengan el origen en la generación anterior. Por eso es tan importante tener esta mirada transgeneracional. Yo, desde que me formé como psicóloga en el año 95, hace muchos años, me di cuenta que era muy importante mirar al ser humano en su contexto. No podemos mirar lo individual, y yo siempre, independiente del motivo de consulta que me traiga mi paciente, yo voy a armar un árbol genealógico transgeneracional de mínimo 3 generaciones, porque efectivamente todo lo que pasa con los ancestros va a estar afectando directa e indirectamente a los descendientes, ¿no? Entonces, Bogomene Nagy, que es uno de los autores que yo le acabo de nombrar, habla del libro de mérito de deudas. Entonces, él dice que las deudas, lo que nuestros ancestros no hicieron bien, quedan deudas sin pagar, y los descendientes, queramos o no queramos, estamos invitados inconscientemente a pagar esa deuda. Pero es algo inconsciente, no es que uno dice, no, yo voy a pagar la deuda. Directamente yo empiezo a vibrar, a meterme en un enreo, que luego no tengo idea por qué me está pasando eso, pero luego cuando me pasa, yo después entiendo que es algo que quedó pendiente de otra generación, ¿no? Como yo le recomiendo mucho el libro Este dolor no es mío, de Michael Wallen, que fue un libro bastante famoso de este psicólogo constelador norteamericano, donde, digamos, en ese libro se basó en la Mi Otra Yo, ¿no? Esta Mi Otra Yo, que esta serie en Netflix muy famosa. Y en ese libro, que se lo súper recomiendo, Michael Wallen habla de un hombre que vino a consultarle, que estaba muy, muy enfadado, muy frustrado, porque él había tenido que estar en la cárcel por algo que no había cometido, por una injusticia, ¿ya? Y él estaba muy, muy resentido, ¿no? Y cuando él salió de la cárcel terminó muy mal. Y luego, cuando él se dio cuenta que en su árbol genealógico el padre se había salvado de la cárcel por algo ilícito que hizo, y él había traicionado, había hecho algo con un socio, no me acuerdo muy bien los detalles, ahí está. Entonces, claro, este padre que no entró a la cárcel, donde la injusticia la vivió el socio, pero luego él se salvó de la cárcel y el hijo tuvo que pagar la deuda. Bueno, yo sé que esto es un poco difícil de creer en un comienzo, y uno puede pensar que esto es algo injusto, pero yo le doy fe que esto sucede, y inconscientemente en la mirada transgeneracional se dice que los descendientes, por amor al árbol, inconscientemente uno se entrega a este fenómeno, ¿ya? Este fenómeno es lo que Bert Hellinger llama amor ciego, ¿no? El amor ciego significa, querido ancestro, yo sigo tus pasos, yo
termino lo que tú no terminaste y yo completo tu destino. Y aunque sea un destino difícil, yo voy a inmolarme por ti. Y los descendientes lo hacemos, comillas, por amor. ¿Ya? Verhelenge plantea que esto no le ayuda al descendiente, al ancestro ni a ti, porque el ancestro tiene que cumplir su destino, tiene que terminar tu destino, no se lo puedes terminar tú, y por lo tanto, ahí viene este concepto tan importante que aprendemos los consteladores, de que el amor ciego hay que identificarlo y hay que sanarlo, porque el amor ciego no nos lleva a un buen lugar, ¿vale? Entonces, amor ciego es justamente estar enredado en los asuntos de mis ancestros y seguir trabajando para ellos, ¿ya? Yo conozco muchos descendientes que por amor ciego terminaron enredados en los asuntos de los ancestros, pero al final eso les quitó mucha energía para hacer su propia vida, porque cuando uno está enredado en estos asuntos, simplemente uno empieza a repetir esos traumas que pasaron antes. Bueno, entonces, seguimos. Acá yo tengo este punteo porque hay muchas cosas que les quiero hablar hoy día, para que no se me vayan las ideas principales, ¿vale? Entonces, le hacen una entrevista a Søren Surberger. Yo les recomiendo también que lean un libro que está en papel y está también en audiolibro, que se llama Ay, mis ancestros. Está muy interesante, ¿no? Ay, mis ancestros, donde ella habla un poco y muestra sus investigaciones y los testimonios de muchos casos que ella ha visto. Está muy, muy interesante ese libro. Entonces, ella plantea que todavía no lo podemos comprobar, pero desde la física cuántica, ¿no? Desde estos campos morfogenéticos que habla Rudolf Sheldrake, que es otro biólogo, que habla de estos campos de información, al parecer no estaría pasando la información de ADN, sino estaría pasando desde esta energía vibratoria de inconsciente a inconsciente. Por lo tanto, de inconsciente a inconsciente estaría pasando esta información en un porcentaje a través de lo inconsciente y otro porcentaje también a través del material genético. Y ahora vamos a hablar un poquito de la genética, la epigenética, que me parece un tema muy relevante. Esta idea de que lo que me está pasando no necesariamente va a tener el origen en mi vida o en mi generación, me parece una idea muy importante que podamos entender hoy día. Michael Wallen y su libro habla del lenguaje nuclear. ¿Qué es el lenguaje nuclear? Significa que muchas veces cuando sufrimos o tenemos quejas, nosotros la ponemos en ciertas frases que nos habla de un algo que muchas veces está hablando de un sufrimiento de un ancestro, de alguien antes de mí que le pasó eso, ¿no? Y él también tiene documentado casos muy interesantes, ¿no? Ese libro, El dolor no es mío, habla de un caso de una mujer que estaba deprimida por un montón de tiempo, que tenía un cuadro de ansiedad importante, que no podía salir adelante ni con fármacos. Y bueno, cuando ella le hablaba el lenguaje nuclear a Michael, le decía que ella quería exterminarse, asfixiarse, y tenía palabras así, ¿no? Que son palabras peculiares, que eran bien específicas, ¿no? Bueno, Michael le pregunta a ella si tuvo algún ancestro que murió asfixiado, y ella al principio le dice, no, yo no me acuerdo nada, pero luego se recordó de su abuela, que era judía y que antes de convertirse al catolicismo había perdido muchas familias en los campos nazis, de exterminio nazi. Entonces, claro, esta memoria de una abuela donde ella ni siquiera la conoció, digamos, solamente escuchó la historia, y ni siquiera algunas veces uno necesita escuchar la historia, estaba en su inconsciente. Y ella no había podido sanar su depresión, ¿no? La sensación de angustia, de desesperación que ella tenía. Y cuando ella pudo entender de dónde venía su sentimiento, y cuando ella hizo una contracción, en este caso el autor lo puso a hacer con estas planillas, porque la contracción uno la puede hacer con distintos implementos, ¿no? Con plantillas, con figuritas,
también online, con distintos tipos, porque las contracciones básicamente es energía, entonces uno la puede plasmar de distintas maneras. Ella, cuando se dio cuenta de esto, ella sanó. Y también cuenta en el libro otro hombre que a una determinada edad no podía dormir y le venía mucho frío en la noche y tenía mucho miedo a morir congelado, y bueno, no era su historia, la historia de un ancestro también, ¿no? Entonces es muy importante poder entender por qué me pasa lo que me pasa. Yo lo veo también con mis pacientes, ¿no? Cuando hay algo que me pasa, es tan abrumador que me pasa, y más encima no entender por qué me pasa, que el simple hecho de entender por qué me pasa esto ya es un 50% de alivio. Yo lo veo también en mis consultas, cuando tengo pacientes que me dicen, yo no sé por qué me pasa esto, pero ya el hecho de entender y hacer esta mirada transgeneracional y de entender por qué me pasa y entender que yo estoy repitiendo el destino de un ancestro, que probablemente este ancestro no fue visto y yo lo estoy representando por amor ciego. ¿Se entiende ese concepto? Cuando algo no fue visto, alguien de abajo tiene que representarlo. Eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, si alguien fue víctima en mi sistema familiar y la víctima no fue reconocida, alguien tiene que actuar y volver a ser una víctima. Si alguien fue perpetrador y el perpetrador quedó excluido, también alguien de los descendientes va a tener que tomar esa energía del perpetrador y actuarlo, ¿no? Porque Bergelinger habla, esto obviamente es una mirada bastante elevada y espiritual, que yo entiendo que no es tan fácil entenderla a la primera, que los perpetradores y las víctimas todos pertenecen al sistema, en este gran juego relacional donde estamos todos implicados, porque todo está al servicio de algo mayor, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, estamos hablando de cómo el trauma se pasa de generación en generación, ¿vale? Entonces, por eso, cuando yo tengo un paciente que alguien me viene, incluso me viene con los síntomas de los hijos, yo le digo que tenemos que trabajar de arriba hacia abajo. Entonces, cuando mi consultante sana lo que pasó hacia arriba con sus ancestros, eso se va se va a sanar hacia abajo también, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos de arriba hacia abajo en lo que es la psicogenealogía. Bueno, hay varios experimentos que están documentados con ratas, porque las ratas comparten digamos, nuestra reacción, como nuestra forma de reaccionar genéticamente. Entonces, hablando del trauma transgeneracional, se ha descubierto que los traumas en las ratas, por ejemplo, se estuvo viendo el trauma del abandono materno, ¿no? Y algunas ratas no se les dejaba amamantar a sus bebés ratas durante 3 horas, varios días seguidos, y se vio cómo era en la descendencia ese efecto, esa deprivación, ¿ya? Y se vieron reacciones parecidas a la depresión humana en esas ratas de la segunda a la tercera generación. Y eso es muy relevante entenderlo. Es decir, en la tercera generación de ratas que no tuvieron contacto con la primera rata, es como la rata abuela fue la que se le vio privada de alimentar a sus crías, y ya la nieta ya tenía todavía síntomas de lo que se llamaría depresión a nivel de ratas. Entonces podemos entender que cuando alguien vive traumas grandes como migraciones, como pérdida de hijos, enfermedades, padres que murieron tempranamente, orfandad, violencia intrafamiliar, obviamente víctimas de guerra y cosas, de ahí, bueno, abusos sexuales, es decir, eso está afectando a mínima 4 generaciones. Esos fueron los descubrimientos que se hicieron, y también se dice 7 generaciones en la Biblia, y según ahora los últimos descubrimientos han hablado hasta 14 generaciones. Es decir, no hay duda que estamos conectados
biológicamente y emocionalmente y energéticamente con nuestros ancestros. Es decir, estamos súper conectados con ellos y hay uno bueno, voy a seguir con los experimentos, luego les voy a hablar de esta parte del espacio biológico que compartimos, ¿no? Hay otro experimento que se hizo con las ratas, donde en una generación a las ratitas se le ponían un estímulo eléctrico y se le conectaba con un olor, ¿no? Entonces, obviamente, las ratitas que estaban afectadas por la descarga tenían respuesta de estrés y respuesta de alarma. En la generación que seguía tenían respuesta de alarma sin haber tenido la estimulación del elemento aversivo, y la tercera y cuarta generación se vio que todavía las ratas tenían la respuesta de alarma cuando nacían con este sobresalto, aun cuando no hubieran visto nunca el ejemplo, el experimento, nadie estaba en contacto con la primera rata. Eso que estamos hablando de las ratitas es algo que nos pasa a nosotros también. Por eso, cuando yo me di cuenta hace muchos años que el dolor de mi paciente no se podía explicar en su generación, y cuando su queja no tenía explicación en su biografía personal, yo me di cuenta que había que buscar en otro lugar. Por eso, hoy día yo estoy hablando de esta mirada transgeneracional, porque me he dado cuenta que muchos de los sufrimientos que nos traen nuestros consultantes no tienen respuesta necesariamente en su biografía. Es decir, está implicado, enredado en lo que pasó antes. ¿Vale? Bueno, aquí están llegando algunas personas, nos quedan poquitos minutitos ahora antes de cerrar, pero estamos hablando de los traumas transgeneracionales y estamos hablando de cómo se pasan de generación en generación. Bueno, recién yo les comenté cómo esta información pasa, ¿no?, de inconsciente a inconsciente, y también es increíble darnos cuenta que estamos biológicamente súper conectados también con nuestros ancestros, porque a los 5 meses de gestación de nuestra madre, ¿no?, cuando nuestra madre está en la barriga de la abuela, a los 5 meses de gestación de nuestra madre, ya en su material genético, ¿no?, en estos óvulos, que en esta reserva ovárica que la mamá tiene, que se genera de una vez, que después ya no crece más, ya está la célula precursora de lo que voy a hacer yo a ustedes en el vientre de la madre cuando la mamá se está gestando. Entonces, podríamos pensar que en ese embarazo de la abuela ya tenemos presente a nivel biológico 3 generaciones, ¿no? Y eso es mucho. Como la mujer nace con un reservorio ovárico y no va a cambiar eso durante su vida, pero los hombres sí tienen digamos, el esperma va cambiando, el espermatozoide, su material genético se va produciendo una y otra vez. Se dice que los hombres sí transmiten también a través de su material genético toda la memoria que ellos hayan vivido hasta el momento. Es decir, un padre traumatizado, un padre que haya participado en una guerra, un padre que haya tenido vivencias difíciles, también lo va a transmitir a través de su material genético. Ya, bueno, pero antes de terminar la charla de hoy día, yo les quería hablar un poquito de lo que es la epigenética, porque claro, hasta el minuto uno dice, bueno, entonces si uno está tan conectado con la biología, ¿cuán determinados estamos por lo que nos pasa, la información que viene de nuestros ancestros? Antiguamente se creía que había un determinismo biológico, ¿no? Y se entendía que el ADN lo era todo y que estábamos determinados y que el ADN iba a representar no solamente nuestra fisionomía, sino nuestro comportamiento y nuestra forma de sentir en el mundo. Bueno, y les voy a contar los últimos descubrimientos de Bruce Lipton. Les recomiendo también un libro que se llama La biología de las creencias, donde él hace muchos estudios desde la biología y donde él descubre lo importante que es el entorno y la percepción del entorno frente
a lo que ocurre en realidad. Entonces, él desmiente en su investigación el determinismo genético y dice que en vez de que antiguamente decíamos que el 98% era genética y el 2% era ambiental, él da vuelta la balanza y dice que en este caso el 98% son los efectos del ambiente y sobre todo lo que nosotros pensamos de nuestro ambiente, nuestro contexto. Es decir, lo que va a determinar la experiencia final va a ser lo que yo creo, va a ser mi sistema de creencias y va a ser mi percepción del entorno. Y mi percepción del entorno va a modificar lo que yo vaya viviendo. Entonces, a pesar de que efectivamente nosotros estamos conectados con los ancestros a través de la biología, a través de las células, ¿verdad? A través del campo morfogenético, a través de este trauma que va pasando de generación en generación, también podemos pensar hoy día, ya empezando a cerrar nuestra charla, que el recurso que tenemos lo trae la física cuántica, más el descubrimiento de la epigenética, que descubre que había unos genes que antiguamente no se les daba mucha bola, como se dice, que no eran importantes, y que estos genes no codificados, que se llaman, que no son parte de la hélice del ADN, estos genes no codificados son los que dan la instrucción justamente de cuándo activar el ADN y cuándo no, en qué contexto se activa, ¿no? Porque ustedes saben que algunas veces nosotros tenemos enfermedades y no siempre se activan, ¿verdad? Muchas veces se activan frente a un estresor externo. Entonces, y eso también podría explicarnos por qué si somos 4 o 5 hijos de una familia, solo uno saca la enfermedad del padre o del abuelo, no los otros. O alguien activa una enfermedad X y no todos. Es decir, además de que los hijos comparten material genético, también tenemos que incorporar la variable ambiental, que hace mucho rato se está incorporando, pero antes se pensó que era mucho más lo biológico y lo ambiental era menos, y ahora se dio vuelta la balanza donde entendemos que la variable ambiental y sobre todo las creencias son el 98% de lo que ocurre con nuestra vida en realidad, y eso está avalado por la física cuántica, ya que habla de la importancia de lo que nosotros creemos, de las creencias, ¿vale? Bueno, entonces ya estamos terminando esta charla. Yo me agradezco mucho los que están acá. Le invito a que nos reunamos una vez más para hablar de trauma. Yo quiero que sigamos hablando de trauma porque quedan cosas muy importantes que no alcancé a decir y hoy día tampoco hubo tiempo para preguntas. Me gustaría quizás que ustedes anotaran las preguntas y el próximo miércoles me las hicieran, porque también vamos a hablar de trauma y memoria nuevamente, y hablamos un poquito de eso en la sesión pasada, pero vamos a hablar de que el trauma transgeneracional que ha grabado en otro tipo de memoria, en una memoria que queda fragmentada, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la fragmentación de la memoria y vamos a hablar un poquito de la identidad del yo, ¿ya? Vamos a hablar del yo y los fragmentos. Yo creo que eso es un muy, muy gran tema que creo que es muy importante que aprendamos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra capacidad de reprocesamiento de memoria, para poder entender por qué algunas veces esta memoria nos falla y por qué algunas veces tenemos estos fragmentos de información que no sabemos cómo unirlo, no sabemos cómo hacer el puzzle, ¿vale? Bueno, esto ha sido hasta hoy. Estamos terminando esta transmisión. Hola Sole, qué gusto verte. Justo estamos terminando ahora en Instagram. Para la próxima, le recuerdo, para la próxima empezamos todos los días a las 8:15 hora chilena, hora latinoamericana, y a las 12:15 hora europea. Así que Sole, te invito a que puedas unirte el próximo miércoles porque es un espacio de media hora que parte a las 8:15, termina a las 8:45, justo ya estamos terminando. El próximo miércoles vamos a seguir hablando de trauma y vamos a seguir hablando de trauma y memoria. Hoy día hablamos de trauma transgeneracional, pero quiero contarles que todas las charlas anteriores, que estoy hablando de esto desde septiembre ahora, están todas en el Instagram. Si ustedes se meten a @psicoconciencia van a poder acceder a toda la información anterior, y también quiero pedirles que me busquen en YouTube. En YouTube me buscan
y por Psicoconciencia o María José Carranza, me buscan en YouTube, le dan a la campanita, se suscriben y ahí en YouTube también les van a llegar un montón de videos que yo tengo. Un montón de videos de este tema, del transgeneracional, de las constelaciones, de lo familiar. Así que búsquenme en YouTube, búsquenme en Instagram y también en mi página web psicoconciencia.com, ¿vale? Así que lo espero para el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de este tema y les mando un abrazo a todos.